y amén. Me gustaría invitar al hermano Francisco a vir aquí a frente, por favor, mi hermano, pásate. Vamos a escuchar lo que nuestro hermano tiene para hablar en esta mañana. Creo que ya es tarde. Señor Jesús, gracias Padre por todo, Señor. Pedimos que en el nombre de Jesús, Padre, tu Espíritu Santo venga a ser usar, Padre, la vida, Señor, de este hermano, Señor, del hermano Francisco. Padre, queremos oír, Señor, lo que usted tiene para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermano. A paz do Senhor. Mas eu não vou falar português. É difícil para mí. El mexicano piensa que habla portugués, mas no habla, es difícil. Amén. Pero ¿cuántos hablan español en este lugar? Amén. Dice que yo he escuchado que para entrar en el reino de los cielos usted necesita hablar portugués, pero para que usted se quede necesita hablar español. Sí. Es necesario hablar español también. Pero gloria al nombre de Jesús, queridos hermanos, tenemos poco tiempo, pero yo he sido ministrado en este día. Y yo agradezco al Señor cuando yo estaba orándole al Señor, porque queridos hermanos, es difícil poder alabar al Señor cuando pasas tribulación, cuando pasas dificultad. Es el momento cuando se pone la carga difícil. Yo le oraba al Señor: Señor, tú conoces el aguijón que hay en mi espalda por las circunstancias que yo he venido pasando. Mas cuando yo escuchaba este canto, vale la pena dejar el mundo, vale la pena predicar tu palabra. Vale la pena estar en la casa de Dios. Yo no me pude contener. Yo era un niño chiquito ahí llorando delante del Señor. Escuchar estos cánticos espirituales que traen la presencia de Dios. Mas yo me siento en casa hoy día. Yo puedo entonces hablar en español con toda tranquilidad, con toda paz, ¿verdad? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Queridos hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Sé que soy pequeño en este lugar, hay tantos siervos del Señor para predicar la palabra, pero Dios, por su gracia y su misericordia, puso este día para que yo estuviese en este lugar para entregar su bendita palabra. Así que yo estoy muy contento también por estar en este lugar, y creo que también mi hermano al rato va a estar en la Hispana. Siéntase en casa, estamos en casa, en la casa de Dios. Amén. Yo quisiera ver si pudiese poner en la pantalla, para que el tema no se olvide, cómo reconocer la voz de Dios. Para mí, queridos hermanos, fue muy difícil. Hoy quisiera, no sé si yo pueda introducir una parte de mi testimonio. Quisiese, no es porque quiera ser egocéntrico, si hablo algunas cosas acerca de mi vida pasada. Solamente como ahí, ¿verdad? Un poquito. Pero no es que yo venga a predicar de mí, por supuesto que no, sino la palabra de Dios. Pero es importante. ¿Cómo? Por favor, si pudiese ponerle ahí nada más para que la gente sepa el tema. Hoy no traje yo los apuntes para el PowerPoint porque estaba pues en español, ¿no? Entonces, gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Amén. ¿Estamos aquí, iglesia del Señor? A menudo la gente dice, y he escuchado, incluso yo lo he dicho, escuché la voz de Dios. Cuando Dios me habla, creo yo que todos sabemos que Dios habla audiblemente hasta hoy día. ¿Están comprendiendo?
¿Estamos entendiendo? Por el nombre de Jesús. La cuestión aquí, queridos hermanos, es cómo reconocer que la palabra viene de Dios. ¿Cómo tú puedes reconocer que quien te está hablando es Dios, o es el diablo, o es tu propia conciencia que juega contigo dentro de ti? Es interesante, estas preguntas son válidas porque estas preguntas que yo digo, ¿cómo tú sabes que es Dios quien te habla? ¿Cómo tú sabes que es a Dios quien tú le obedeces? Y cada una de estas respuestas, estas preguntas, requiere de una respuesta. Amén. Bueno, en la Biblia, por supuesto, quien nos pone el ejemplo en el Nuevo Testamento es el propio Jesús, quien nos enseña a nosotros cómo poder reconocer la voz de Dios. Y es Él quien nos pone un ejemplo de cuál sensible era Él a la voz del Padre y a la voz del diablo. Abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 21. Cuando lo tengan me dan un amén, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Mateo 16, me parece, versículo 21 hasta el 23. El tema de esta hora, queridos hermanos, para aquellos que están en el internet, ¿cómo reconocer la voz de Dios? Yo no sé cómo se traduzca en portugués, pero yo creo que estamos ahí cerquita, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Pongámonos de pie para leer esta palabra, por favor, en el nombre de Jesús. Después tomamos asientos. Dice así. ¿Estamos ahí? Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Qué tremendo! Podemos tomar nuestros asientos, queridos hermanos. Hace poco, nosotros como familia, yo y mi esposa, estamos viviendo una situación bastante difícil. Pues mi hija se ha ido de casa. Mi hija que desde chiquita había sido instruida. Mi hija que desde pequeña estaba danzando en la casa del Señor. Mas escuchó una voz que iba en contra de la palabra del Señor y ahora no está en este lugar. Lo cual para mí, para mi esposa ha sido muy difícil. Es difícil. Mas vale la pena, mi hermano, seguir predicando la palabra del Señor. Este tema viene porque hace días mi esposa dice que ella estaba dormida cuando escuchó una voz que dijo: te vencí. Escuchó una voz que le dijo: te rendiste. Por supuesto que esta no es palabra del Señor, le dije yo. Nosotros estamos luchando en oración por mi hija, pero el enemigo viene y estorba. Cuando viene la voz del Dios, Él mete también su voz.
Y nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer en nuestro caminar como cristianos. El Señor Jesús caminaba con Pedro, más bien Pedro con el Señor Jesús, caminó con él, lo conocía a él, era amigo de él. Mas cuando viene esta palabra dice que no te acontezca. El Señor le dice, apártate porque me eres estorbo. Por supuesto que el Señor Jesús tenía una sensibilidad a la voz de Dios, y cuando escucha esta palabra, Él identifica inmediatamente que la voz no es de su Padre. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Você está entendiendo que eu estou falando para vocês? Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Amén. Así estamos, queridos hermanos. En este caso, como estuvo el Señor Jesús, estamos nosotros cuando estamos orándole al Señor, buscando una dirección para nuestras familias, buscando dirección para alguna vocación. Así estamos nosotros. Entonces hoy ora y el Señor le dice, yo te llevaré y te bendeciré. Y tú caminarás por aquí, yo estaré contigo. Pero al otro día usted ora y parece que dice, mira, no tienes que hacerlo. No es necesario. Tal parece que hoy nos habla el Señor de una manera y mañana escuchamos otra voz que dice algo diferente. Y llegamos a un punto que estamos confundidos porque no hemos aprendido a reconocer la voz de Dios. ¿Estamos aquí? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús en esta hora, queridos hermanos. Pero allá en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, vayamos ahí. Yo me estoy yendo rapidito, tenemos una gran fiesta hoy día. Tenemos Santa Cena, hora de celebrar. Estamos ahí, queridos hermanos. El tema de esta hora, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? El mejor ejemplo dije que era lo que el Señor Jesús nos puso allá en Mateo capítulo 16 versículo 21. Y el Señor nos dice aquí en Juan capítulo 10 versículo 27. Dice así. ¿Parece? ¿Estamos ahí? ¿Qué dice la palabra del Señor 10:27? Dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las reconozco, dice, ellas me conocen y me siguen. Amén. Gloria al nombre de Jesús en esta hora. En realidad que el creyente cristiano, hay creyentes maduros que han aprendido a reconocer la voz de Dios. Han tenido experiencia con el Espíritu Santo y se han vuelto sensibles. Y gloria a Dios por eso. Pero aún habemos cristianos que aunque estemos en la iglesia, ni somos maduros, mucho menos sensibles. Y mucho menos podemos reconocer la voz de Dios todavía. Y es necesario, porque la palabra del Señor dice en Efesios 6 capítulo 12 en adelante, me parece que no tenemos lucha, dice, contra la carne. Y uno dice, yo tengo lucha con Satanás. Pues no, también tienes con los principados, también tienes con sus huestes, también tienes con sus potestades. Entonces, por eso es necesario que nosotros como creyentes aprendamos a reconocer la voz de Dios. Hace 14 años, queridos hermanos, aún así cuando yo no era convertido, digo que todavía no, aunque yo desde niño iba a la iglesia y
Desde muy pequeño, como a los 5 años, mi madre me llevaba a la iglesia y yo me dormía en la primera fila. Era muy bonito. Aquí dormir en la casa de Dios es tan rico por estar en la presencia del Señor. Entonces, yo me acuerdo que de ahí yo a los 12 años, yo salí hacia otra ciudad y prácticamente viví mi vida fuera de mi estado. Y anduve vagando. Muchas veces, incluso una vez fui librado de ser violado por mi propio patrón. Yo era un joven. En mi propia tierra también fui librado de ser asesinado en un asalto. Y el Señor me trajo así, en su gracia y en su misericordia. Mas una vez el Señor me llevó y sin realmente conocerle, porque si usted no camina con Dios, usted no le conoce. Me dijo que yo tenía que venir a este lugar. Le digo, pero si yo ni familia tengo, yo recursos no tengo, soy un jovencito, ¿qué puedo hacer? Y aún así yo era joven, yo no tenía esposa, yo no tenía hijos. Mas pasa el tiempo, queridos hermanos, Dios abre la puerta y vengo a este país. Y cuando vengo a este país, yo empiezo a trabajar en la construcción. ¿Cuántos han trabajado en la construcción? Entonces solamente el hermano va a saber. Queridos hermanos, trabajar en la construcción en los tiempos de calor, arriba de 100 grados, no es fácil. Que yo estaba acostumbrado a trabajar en climas como estamos hoy, tan ricos, y trabajar afuera es muy difícil. Pero yo recuerdo que estando en aquella construcción, que era como de 3 pisos, era tanto el calor que yo me mareaba. Cuando yo me acercaba ahí, como que sentía que me caía. Y yo le dije, Dios, yo no quiero creer que me sacaste de mi tierra para que me trajeras a esto. Yo me resisto a creer que tú me trajiste para que yo viniese a trabajar en el sol, estando yo tan cómodo allá. Pues, más después, queridos hermanos, lo mismo me pasaba, empezaba yo a escuchar voces. Una vez estuve a punto de asesinarme, ya no aguantaba. Escuchar voces, queridos hermanos, no es fácil. Trastornan tu mente. Pero en su gracia y su misericordia estamos aquí. Así que, volviendo al tema, en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Reconocer la voz de Dios, queridos hermanos, consecuente a la palabra. Yo no sé, pero a mí me ha pasado que muchas veces cuando yo empezaba a orar, me era tan difícil orar porque decía, yo soy tan malo, y hasta parecía que el Señor me estaba apuntando con el dedo. Entonces, cuando te sientes acusado, tú no puedes hablar. Pero no es Dios quien te acusa. Dios nunca te va a acusar. Vayamos a Romanos 8:1. Dios nunca, según la palabra de Dios, nunca irá en contra de su palabra. Así que cuando algún día usted empiece a orar y usted se empieza a sentir acusado y triste y no pueda orarle al Señor, estás escuchando una voz que no viene de Dios. Pero la palabra del Señor dice que mis ovejas oyen mi voz. Pero para que tú puedas reconocerlo, tienes que conocer la voz de Dios. ¿Alguien ha encontrado Romanos
que lo pueda leer, 8:1. ¿Se da usted cuenta? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mas sin embargo, hoy en día, y es triste ver todavía que hay cristianos amargos. Hay cristianos que todavía andan con la cabeza para abajo. Hay cristianos que todavía dudan porque dicen: tú no puedes. Tú eres culpable. Tú no eres digno. No eres digno ni de pararte ahí, ya lo sé, pero el Señor me ha perdonado. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, te levanta, te libera. Y el dedo acusador del diablo no vendrá a atacar tu vida. Porque has reconocido a través de la palabra de Dios que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos le alaban al Señor en esta hora? ¿La iglesia de Dios está aquí? Gloria al nombre de Jesús. Mateo 5:39, vayámonos ahí. Es tremendo, queridos hermanos, que la voz de Dios está en conflicto con la sabiduría humana. Presta atención. La voz de Dios está en conflicto con tu sabiduría, con tu intelecto. Tenemos que aprender eso. ¿Alguien ha encontrado Mateo 5:39? Aunque algunas veces hay algunas excepciones, más si tú las conoces en la Biblia. ¿Alguien ha encontrado? Puede leer. Sí, está tremendo, ¿no? La mente humana no puede comprender, la mente impía no puede comprender lo que el Señor Jesús decía. Que si te pegan de un lado, usted le tiene que poner la otra. Que si le obligan a llevarlo una milla, usted llévelo a las dos. Dígale eso a un impío. El impío dice: pégame y verás cómo te va. Ayúdame, pues, que te ayuda a ver quién. ¿Se da cuenta? Está como fuera, ¿verdad? Pero esa es la palabra del Señor Jesús. Y en Isaías 55 del 8 al 9 el Señor nos dice: ¿sabe por qué nos pone esa palabra, mi brother? Porque el Señor dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. Estamos en contra, mi hijo. La mente humana está en contra de la mente de Dios. Por eso se nos hace muchas veces difícil obedecer a una voz que te pide lo contrario. ¿Estamos aquí? Hay un choque carnal, queridos hermanos. Dios jamás nos pedirá algo que glorifique tu carne, sino al contrario. Al contrario, jamás. Y eso es un desafío de fe. Dios no está en contra de la alegría, por ejemplo, ¿verdad? Aquí se gozaron, yo me gocé. Yo me gocé en el Señor ahí, mi hermano tocando la guitarra y vale la pena. Y yo me estaba gozando. O como los hispanos, pero delante de la presencia del Señor. Y te gozas. Y como un grano de mostaza. Y te gozas. Dios no está en contra de eso. Está en contra de la carne, cuando la carne ya empieza así como que, ¿verdad? Eso ya es carne. Es carnicería ahí. Ya hay un pedazo de carne ahí. Dios no está en contra del gozo. No está en contra de la alegría. Está en contra de la carnalidad. Es un desafío de fe, queridos hermanos. Y cuando Dios desafía nuestra fe, lo hace para edificarnos. ¿Sí o no?
El Señor Jesús, cuando anduvo en esta tierra, buscaba hombres que respondieran por fe. Oye, pero Pedro estaba con aquella red, dice ahí, y trabajaba ahí con la familia y los amigos. Y el Señor Jesús dice, pasa así nada más, ven, sígueme. ¿Qué? Lo desafió. Un desafío de fe. La primera clave de hoy. Desafío de fe. Otra cosa, queridos hermanos, la segunda palabra, y estoy por terminar, es valentía. Vayamos a Josué 1 del 1 al 9. Yo estoy terminando, tenemos Santa Cena. Josué, creo yo que se dice en brasileño. Del 1 al 9. ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo tiene, puede leer para mí, por favor, para la congregación. Gloria a Dios. Así que el Señor nos lanza un desafío como se lo lanzó a Pedro. Sígueme. Y todos los que pasan acá, sígueme. Pero aquí también, en Josué capítulo 1, del 1 hasta el 9, vemos una valentía. Porque Dios también requiere valentía de nuestra parte. ¿Usted cree que fue fácil para Josué? Yo digo que Josué necesitaba más que valor todavía al encontrarse, pasar un pueblo. Yo no sé si él era más le daba el temor nada más de ver el río Jordán, o le daba temor el seguir los pasos de un hombre como Moisés, un hombre tan manso, un hombre que dependía de Dios, un hombre que Dios estaba con él. Entonces cuando el Señor le habla y le dice, esfuérzate, sea valiente, yo estaré con usted. ¿Usted cree que no tuvo temor? Es tremendo, queridos. Pero Josué tuvo valentía cuando el Señor le dijo, yo estaré contigo. Así como estuve como mi siervo, así será. No es fácil, queridos hermanos, incluso estar en este lugar, hombre. No podemos llenar los zapatos del que predica aquí, hombre. Que tiene valentía. Es tremendo. Predicarle a ovejas gordas que han estado siendo nutridas es difícil. Ahí está difícil. Pero por la gracia de Dios, ¿verdad? Así que a Pedro también en Isaías 53, el Señor, imagínense, el Señor le dice, cuando le decía, yo soy la vida, yo soy el camino, pero
también le dijo, yo voy a morir y voy a resucitar. ¿Usted cree que no era un desafío de fe para alguien que decía que era el Mesías y que iba a morir y iba a resucitar? Era un desafío, queridos hermanos. Chocaba con los deseos carnales de Pedro. No, Señor, que no te pase eso, que no te acontezca. Desafiaba la fe de Pedro. Así que, queridos hermanos, el Señor nos dice, yo desafío tu fe, pero requiero de tu valentía, requiero de tu sensibilidad para que tú aprendas a reconocer mi voz. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, queridos hermanos. Vamos a orar, cerrar este tiempo y damos inicio, queridos hermanos, a lo que viene, a la Santa Cena. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Padre amado. Te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Pero en este momento también, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que usted, Padre, ponga espíritu de sensibilidad, Señor. Pon, Señor, ese deseo, Padre, de escuchar tu voz, a identificar tu voz, Padre, a estar alertas, Padre, a que nosotros, Padre, teniendo sensibilidad, nosotros, Padre, podamos responder con fe al desafío que usted nos hace, al llamado que usted nos hace, Padre. Ponga valor en nosotros, Padre, para hacer tu voluntad. Sí, Señor, porque hoy en día la gente se pierde, Señor, por falta de sensibilidad. Señor, porque la iglesia, Señor, se esparce, Padre, porque no aprende a reconocer tu voz. Porque escuchan otras voces, Señor, y la gente dice, el Espíritu del Señor ya no está con él. Porque han escuchado voces. Mas yo te ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús, cada día, Señor, incrementa nuestra fe para responder con valentía, para que aprendamos a escuchar tu voz. Tu palabra dice, Padre, que aquel, Señor, que te reconoce, te obedece, te sigue. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias por la vida, Señor, de cada uno de nosotros, la vida, Señor, de mis hermanos. Muchas gracias. Gracias te doy, Señor. Gracias porque me has puesto, Señor, en este lugar para traer tu bendita palabra. Sí, Señor, así te plació. Alabado y exaltado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, queridos hermanos. Amo al pueblo brasileño. Yo fui, queridos hermanos, alcanzado por un hermano brasileño. Así que yo amo al pueblo brasileño, porque yo no sé que algún día alguien pueda alcanzar mi familia. Yo fui tocado por el Espíritu Santo cuando un profeta brasileño llegó a la iglesia donde yo me congregaba. Yo estoy feliz de estar en este lugar, queridos, y que el Señor me los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor y damos paso a la Santa Cena. Quando receber a palavra, diga amém. Como reconhecer a voz de Deus? Fala sempre.